Oseas, capítulo 1. Queremos en este día compartir sobre el amor perseverante de Dios. Dice así la palabra de Dios. Palabra que Jehová dirigió a Oseas, hijo de Beeri, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Comienzo de la palabra que Jehová habló por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: Ve, toma por mujer a una prostituta y ten hijos de prostitución con ella, porque la tierra se prostituye, apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Entonces Jehová le dijo: Ponle por nombre Jezreel, porque dentro de poco castigaré a la casa de Jehú a causa de la sangre derramada en Jezreel, y haré cesar el reinado de la casa de Israel. Aquel día quebraré el arco de Israel en el valle de Jezreel. Concibió Gomer otra vez y dio a luz una hija. Dios dijo a Oseas: Ponle por nombre Lo-ruhama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, ni los perdonaré. Versículo 8. Después de haber destetado a Lo-ruhama, Gomer concibió y dio a luz un hijo. Y dijo Dios: Llámalo Lo-ammi, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Con todo, el número de los hijos de Israel será como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar donde se les dijo: vosotros no sois mi pueblo, se les dirá: sois hijos del Dios viviente. Se congregarán los hijos de Judá y de Israel, nombrarán un solo jefe y se levantarán de la tierra, porque grande será el día de Jezreel. Padre, te alabamos en esta mañana y te damos gracias, porque ciertamente hemos podido comprobar en nuestras vidas que tu misericordia y tu amor es infinito. Ayúdanos, oh Dios, a entender la profundidad de tu amor, y ayúdanos, oh Señor, a imitar, Señor, la calidad de tu amor. Y permite, Señor, que muchos que en este día escuchan y tal vez lo han dado todo por perdido, entiendan, oh Señor, que siempre hay esperanza en ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hay una novela que muchos, probablemente la mayoría, porque en la escuela, ¿verdad? Creo que es, no sé todavía, tantas cosas cambian, pero la novela María de Jorge Isaac, ¿verdad? Que había que leerla obligatoriamente. Es una historia de los amores de dos chicos, María y Efraín. Por razones de estudio, Efraín tenía que irse a otro país y bueno, se separaban. Entonces ya estos amores estaban, ¿verdad?, distanciados, pero entonces ellos hicieron algo muy interesante, y es que sembraron una mata de rosa, y entonces en cada carta que María le enviaba a Efraín, iban dentro allí algunos pétalos fragantes de esa mata de rosa. Creo que todos nosotros hemos sido testigos o hemos vivido la intensidad
romántica, ¿no? De esas relaciones en las que se pasan horas y horas hablando y no se sabe por qué tanto, pero siempre falta tiempo, ¿verdad? Para seguir hablando. O que hay tantos mensajes y poemas escritos, ¿no? Un regalito de improviso que aparece, ¿no? Una sorpresa. Esos toques de amor son propios de relaciones, ¿verdad?, que nosotros conocemos. Esos, podemos decir, tiempos color de rosa. Pero imagínense ahora que dos de esos chicos, esa pareja, enamorados en ese nivel y con esa intensidad, se casan. Y un día, al regresar tal vez de su trabajo, el joven enamorado descubre que su amada se está acostando con otros hombres. Descubre que está casado con una prostituta. No creo que hay que vivir la experiencia para darse cuenta de cómo se siente el corazón de ese hombre. Como dice el lenguaje popular, hecho pedazos. Yo conocí un hombre que vivió esa experiencia. Me contaron que esa fue la experiencia que vivió porque lo conocí loco. Dicen que el impacto que tuvo en su vida esto, porque parece ser que la amaba mucho, tal vez en demasía, y no encontró quien lo cuidara. Y al día de hoy, creo que todavía vive, anda de pueblo en pueblo, deambulando como un loco cualquiera. No logró recuperarse. En el caso de Israel, su desobediencia al Señor, en el siglo 8 antes de Cristo, que es donde se enfocan los profetas, estos profetas que hemos estado compartiendo con ustedes, Oseas, Miqueas y Amós, su desobediencia llegó a extremos insoportables. Abundaba, según el texto bíblico, la injusticia, la extorsión, el engaño y la adoración a los dioses falsos. Por eso la imagen que se utiliza aquí, que utiliza el Señor a través del profeta, es una relación esposo-esposa, y acusa a Israel de ser una prostituta que abandona a su marido para irse con sus amantes. Pero Dios, para hacer más eficaz su mensaje, no recurre esta vez a un simple discurso que le da al profeta para que lo entregue, sino que recurre a una opción escandalosa en su medio, y aún escandalosa cuando le suena a uno hoy en día leyendo el texto. Le pide al profeta de Dios que se case con una prostituta y que tenga con ella hijos, que llama el mismo Señor hijos de prostitución. Una tarea repugnante. Por supuesto que mucha gente dice que no, que esto no fue verdad porque parece demasiado repugnante. No, tenía que ser verdad porque claro que fue repugnante, y cuando alguien hubiese dicho es repugnante, el Señor le hubiese respondido no, repugnante no es ese matrimonio, repugnante es lo que ustedes están haciendo conmigo. Pero ese mensaje no fue escrito para el pueblo de Israel del siglo 8. Ese mensaje está escrito aquí para usted y para mí. Tratemos de entender lo que está diciendo y de sentir lo que está tratando de comunicar el profeta, la palabra de Dios. Imagínenselo.
Si no está casado, si está casado está bien, pero si no, piénselo. Estás casado y de repente tu esposa te dice a ti que tiene trabajo de más y que tienen que quedarse. Y resulta que se está quedando con alguien. Y en la siguiente semana te dice que tuvo que ir a visitar una prima y que la prima estaba muy enferma y que por eso se tardó y se está acostando con otro. ¿Qué es lo que tú sientes? Ese es el punto. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere comunicarnos, ayudarnos a entender. ¿Qué pasa cuando nosotros traicionamos a Dios con un comportamiento bajo espiritualmente? Ese es el punto. A veces sorprende la manera ligera como la gente pasa por encima de la voluntad de Dios. Me sorprendió mucho en días pasados cuando supe de una chica de una iglesia que trabajaba en equipos de trabajo en la iglesia, muy comprometida y muy conocida de todos los chicos, y de repente dicen los amigos, no, que fulanita tiene un novio impío y ahora ya no está en la iglesia. ¿Pero qué pasó? ¿Cómo es eso? Y ese es el punto. El libro de Oseas viene a decirnos que cuando violamos la voluntad de Dios expresada en su palabra, le rompemos el corazón a Dios, así como se le rompe a un esposo cuando su amada lo traiciona yéndose detrás de otros amantes. Pero también nos dice que si alguno le ha roto el corazón a su Señor, que no todo está perdido, que hay esperanza, porque la gracia de Dios es inagotable. Miremos un poco más de cerca esta experiencia que nos narra el profeta Oseas. La primera parte, el primer mensaje que encontramos es el de la infidelidad de la esposa. El capítulo 1 al 3 contiene detalles sobre esta figura de la relación de Dios con su pueblo como una relación de esposo-esposa, dramatizada, representada aquí por Oseas y la esposa que consigue Gomer. Pero a partir del capítulo 4 se señalan en forma precisa las marcas de la infidelidad de Israel. No ya figura esposa-esposa, no. Pero lo hace con un matiz que a nosotros tiene que llamarnos la atención. El 4.2, por ejemplo, dice: el perjuicio, el perjurio y la mentira. Aleluya, oiga el pueblo de Dios. El asesinato, el robo y el adulterio prevalecen y se cometen entre ustedes homicidio tras homicidio. Capítulo 9, versículo 9. Dice el texto: llegaron hasta lo más bajo en su corrupción. Pero ocurre que el foco de Oseas no es el robo, ni el asesinato, ni la extorsión, como ocurre, por ejemplo, en Amós o en Miqueas. En Oseas el foco es la idolatría y la fornicación. Es decir, el profeta apunta no al hecho mismo, sino al efecto que tiene el hecho en la relación con Dios. Y ese es un punto relevante. Miren, por ejemplo, el capítulo 13, versículo 6, que hace énfasis en este enfoque que estoy diciendo. En sus pastos, dice el Señor, con lamento se saciaron. Recibieron dinero abundante. En el siglo 8 le fue bien porque Dios lo bendijo. Y una vez repletos, se ensoberbeció su corazón, y por esta causa, y ahí viene la desgracia, se olvidaron de mí. Este punto es sumamente relevante. ¿Por qué? Es relevante para nuestra vida diaria. Porque lo que está diciendo el texto aquí es que cuando, por ejemplo, yo insulto a alguien de una manera baja, como creyente, o cuando yo se me va la mano y engaño cobrando un peso que no es en mi negocio,
El texto dice que lo más grave que ha ocurrido, y es grave, no es el engaño que le hiciste o el insulto grosero que le diste. Lo más triste de todo es la tristeza que en el corazón de Dios cae cuando ve a un hijo suyo en ese nivel. Eso dice Oseas. Eso es lo más triste de todo. A mí me llama la atención que en el capítulo 11 el Señor presenta un cuadro de Israel como un niño que el padre está cuidándolo y enseñándolo a caminar y cuidando con él, y que de repente el proyecto del niño se le cae. Mire qué interesante eso. Cuando Israel era muchacho yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo lo llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los baales se sacrificaban y a los ídolos quemaban incienso. Con todo, yo enseñaba a andar a Efraín, tomándolo por los brazos, mas ellos no comprendieron que yo los cuidaba. Qué triste. Israel, dice el texto de Oseas, convirtió en altares a Baal los centros de adoración a Jehová. Un lugar, por ejemplo, como fue Gilgal, donde el Señor mandó a poner las 12 piedras después de que ocurrió ese milagro poderoso del Jordán. Guárdenlo allí para que cuando sus hijos pregunten, ustedes le digan: hijo mío, ¿qué significa eso? Pues mira, eso significa que el Dios al que le servimos, el Dios grande, abrió ese inmenso río que tú ves allí, y del fondo del río se sacaron esas 12 piedras, y esas 12 piedras que están ahí son testigos del poder de Dios. Para eso fue hecho Gilgal. Y el pueblo de Dios convirtió a Gilgal en un altar de adoración a los Baales. Wow. El capítulo 10:2 dice: su corazón está dividido. Ahora serán hallados culpables, y demolerá sus altares y destruirá sus ídolos. El versículo 1 dice: Israel es una frondosa viña que da de sí abundante fruto. Cuanto más abundante eran sus frutos, más multiplicaban sus altares. Y el 13:2: ahora siguen en su pecado. Con su plata se han hecho imágenes de fundición, ídolos de su invención, toda obra de artífices. Y entonces dicen a los sacrificadores que besen a los becerros. ¿Cuáles becerros? Los becerros. ¿Qué eran los becerros? Los becerros fueron, que lo tenían ahí todavía desde hace más de 200 años, que Jeroboam I, el más perverso de los reyes de Israel, cuando se dividió el reino en el reino del norte y el reino del sur, dijo: no tienen que ir al reino del sur a adorar allá en el templo de Israel, ustedes van a adorar aquí. Y entonces agarró un becerro de oro y lo puso allí en Betel, y el otro lo puso allá arriba en Dan, un poco allá. Y esos becerros se quedaron ellos con ellos hasta 300 años después, y la gente iba y adoraba esos becerros y los besaban, los hijos de Dios. Por todo esto, Jehová acusa a Israel de algo muy grave y que nosotros tenemos que mirar con atención. Los acusa de una piedad ficticia. Porque ellos nunca dejaron de adorar a Dios. No, claro, siempre había culto. Siempre. Y ofrendas y celebraciones conforme a la palabra de Dios, conforme a la ley. Todo estaba en orden. Ahora, ¿qué dice el Señor de esa adoración de ellos? Capítulo 6, versículo 4. ¿Qué haré contigo, Efraín? Dice el Señor. ¿Qué voy a hacer contigo? ¿Qué haré contigo, Judá? Vuestra piedad, dice, es como nube matinal, como el rocío de la madrugada que se desvanece. Todos conocemos eso. Dura nada más un par de horas. Por eso en el versículo 6 de ese capítulo, el tan conocido texto: porque misericordia quiero y no sacrificios, conocimiento de Dios y no holocaustos.
menos culto y más adoración. Así de sencillo. Menos iglesia, más vida, verdaderamente vida cristiana afuera. Eso dice el Señor. No te empeñes tanto en esto porque no va a funcionar si aquello no está funcionando. Ese es el punto. Si algo debemos aprender al leer los profetas menores, que de menores no tienen nada y la gente poco los lee, y debiéramos leerlo mucho más, es de esa experiencia, es que a Dios no le interesan nuestros cultos bonitos y adoración, aunque tenga el estilo que tenga, a menos que esté acompañada de una conducta en la vida diaria que refleje los valores del Dios que adoramos. No engañamos a Dios con buenos cultos. No es posible. En el 11:7 se presenta una declaración fulminante, diría yo. Dice el Señor: mi pueblo está aferrado a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, gloria a tu nombre, tú eres el gran Rey, te alabamos en tu trono, Señor, y unimos nuestras voces a los millares que cantan a ti. Nada, dice el Señor. Me llaman el Altísimo. Sin embargo, dice él, ninguno, estoy leyendo el texto, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. ¿Y qué hacen con todo eso canto? Bulla, espuma, pero muy poco chocolate. Sí, ahí cayó Israel. Y por eso yo digo que es algo que debemos atender con mucho cuidado. Con mucho cuidado, ¿no? Con mucho cuidado, ¿verdad? El capítulo 4, entonces ya hace conclusiones. El capítulo 5, versículo 4, es un versículo de conclusiones del Señor. Dice, no piensan en convertirse a su Dios. No tienen eso en sus planes, porque ellos están todos bien, Todo está bien. Porque ellos tienen abundancia de plata. Acuérdense de eso siempre. Eso no entra Oseas aquí, pero eso lo vimos en Amós. Y el problema de no obedecer al profeta, nosotros nos está yendo bien. Tenemos a Dios con nosotros. Los negocios están buenos y esto está abiertamente, y todos los días el templo está abierto, las luces están encendidas y aquí se entregan todos los sacrificios que dice el Señor. Yo no sé de dónde tú sales que están mal. Así que no hay presupuesto en su mente de volver a Dios. Dice el Señor, no piensan en convertirse a su Dios, pues en medio de ellos hay un espíritu de fornicación. ¿Y entonces qué? Bueno, el marido decide ponerle fin al matrimonio. Y este es el segundo tema que desarrolla el profeta: el divorcio consumado. Nadie quiere una prostituta consigo, ¿no? Nadie quiere una prostituta en su familia. Que sea mala, que sea rebelde, que sea sinvergüenza, que no trabaje, que le guste todo. Pero prostituta no, por favor. ¿No? En mi pueblo natal yo conocí una chica que se metió a la prostitución y mire, literalmente la borraron. Nadie nunca más supo de ella, ni los amigos, ni nadie. Es terrible, o sea, eso fue olvidado así. Yo la vi porque nos conocíamos en el pueblo, era contemporáneo y sabíamos que ella estaba en la prostitución y que estaba aquí en la capital, estaba metida en esos. Y un día la encontré de repente así, hizo así, y dobló de manera rápida así para no encontrarse, porque me reconoció el rostro. Lógico, son personas, ¿verdad?, dignas de lástima y de misericordia, porque ella sabe que ninguno de los que la conocían quiere verla más. Aleluya, sí, Señor. Gloria a Dios. Por la perversidad de sus obras, dice
el versículo 15 del capítulo 9, los echaré de mi casa. Y el versículo 17 del mismo capítulo dice: mi Dios los desechará, porque ellos no lo oyeron y andarán errantes entre las naciones. Entonces los nombres que el Señor le ordena al profeta que ponga a los hijos que va teniendo con la prostituta confirman ese rechazo proclamado contra Israel. El primer hijo se llama Jezreel. Jezreel, al que no conoce el tema, no le dice, pero ¿por qué Jezreel? Bueno, Jezreel es un lugar, ¿verdad?, preciosísimo en aquel tiempo, de un valle hermoso, ¿verdad?, donde los reyes de Israel tenían casa de verano. Y allí estaba la casa de verano donde iban a deleitarse y demás. En ese lugar era donde estaba la viña de Nabot famosa, que el rey la quería también, acá, un poco antes. Entonces quiere decir que el nombre de Jezreel está anunciado, está relacionado con el gobierno, el Estado, los jefes. Y el Señor dice, anuncia entonces, ponle Jezreel porque yo traigo juicio contra el palacio. El segundo hijo, la segunda hija aquí es Lo Ruhama, no compadecido. Significa esto, está en hebreo, significa no compadecida, porque Israel decidió abandonar a Dios y entonces Dios le retira la compasión. Tercer hijo, Lo-Ammi. ¿Qué significa Lo-Ammi? No mi pueblo. En Éxodo 6:7, el Señor dice de una manera hermosa que Israel es su pueblo. Os tomaré, dice el Señor, en Éxodo 6:7, como mi pueblo y seré vuestro Dios. Pero aquí el Señor le dice: no más mi pueblo. Ese pueblo se ha convertido en prostituta. Así que la conducta de Israel ya no es propia del pueblo de Dios. Por lo tanto, Dios le retira el título. El capítulo 2, versículo 2, lo sella de manera mucho más precisa, ya con la connotación de la relación marido-esposa. Contended, dice el Señor, a los hijos con vuestra madre, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Se acabó. Y otra vez, esta es una de las notas relevantes que nosotros tenemos que mirar con atención. Los israelitas rechazaban el mensaje de juicio de los profetas porque decían que ellos estaban cubiertos, protegidos contra todo mal, porque ellos eran el pueblo de Dios. Para ellos esa identidad era una herencia que le venía de Abraham. Por lo tanto, seguían siendo pueblo de Dios, no importa qué hicieran. Ustedes recordarán que ese mismo pensamiento tenían los judíos que enfrentaron a Jesús. Igualito, estaban igualitos que en el siglo 8. Nada habían cambiado realmente. Y entonces, en el libro de San Juan, en el capítulo 8, versículo 39, Jesús le aclara. Respondieron y le dijeron ellos a Jesús: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fuerais hijos de Abraham, subraye esta palabra aquí, las obras de Abraham haríais.
Pero ahora intentáis matarme a mí, que os he hablado la verdad, la cual yo he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro verdadero padre, el diablo. Se lo dice después. ¿Y cuál es el punto entonces? Al que nosotros tenemos que tomar nota aquí. No los hijos de Israel. Las marcas del pueblo de Dios no son los concilios, ni los títulos y los nombres de la iglesia. No. Yo soy evangélico, ¿a mí qué? Me da trepito, eso no dice nada. Nada, Las marcas del pueblo de Dios son las obras de Dios. Eso es lo que dice Jesús y eso es lo que dice Oseas y eso es lo que dice el Señor que le diga al pueblo. Ustedes no son el pueblo de Dios porque ya no tienen la marca de Dios. Las obras que hacen no son las obras de Dios. Son el pueblo de Dios. Ah, pero qué gracioso. Son el pueblo de Dios y tienen perjurio, mentira, asesinato, robo y adulterio. Qué gracioso. Qué pueblo de Dios más hermoso. Ridículo decir eso. Ya no eres el pueblo de Dios, le dice Oseas. Se acabó. Pero por buena suerte para ellos y para nosotros, la última palabra de Dios no es la condenación, sino la restauración. Y ese es el tercer mensaje que enfoca el profeta Oseas. Los votos de amor renovados a pesar de todo. El mensaje final de Dios es un llamado a Israel para que se arrepienta de sus malos caminos. Aleluya. Te perdiste, Israel, dice el versículo 9 del capítulo 13. Te perdiste, Israel. Ya lo sé, te perdiste, mas en mí está tu ayuda. Capítulo 14, versículo 1. Vuelve, Israel, a Jehová tu Dios, pues por tu pecado has caído. Arrepiéntete. La imagen final que encontramos en Oseas no es la de la prostituta repudiada, sino la de la esposa restaurada. Gloria a Dios. Por eso en el capítulo 3 Dios le manda a Oseas a rescatar la esposa adúltera como un símbolo del amor lleno de misericordia con que el Señor ama a su pueblo. El versículo 4 del capítulo 4 del capítulo 14 dice el Señor: yo los sanaré de su rebelión, los amaré de pura gracia. El amor de pura gracia es aquel que se manifiesta cuando no hay razón alguna para amar, cuando ya no hay una pizca. Cuando todo se ha perdido y no existe una razón, porque tú lo has roto todo, lo has dañado todo, te lo has llevado todo. Ahora te voy a amar solamente y únicamente por gracia. ¡Aleluya! ¿Y qué podía Dios encontrar en nosotros pecadores, siendo Él el Dios santo, 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 1000 veces santo? Nada que le agradara. Porque estábamos llenos de cualquier forma que fuera, contaminados con el pecado. Éramos enemigos, dice Romanos. Los amaré entonces de pura gracia. Qué desafío para los hijos de Dios, ¿no? Eso nos cuesta. Nosotros respondemos fácil al amor con amor. Pero de pura gracia hay un ejercicio mayor.
Dios ve a Israel con esta mirada de gracia y la ve, fíjese, hay una visión del Señor de Israel en esperanza. La ve en la plenitud de comunión, la ve de regreso a su Señor, disfrutando de un estado de bienestar total y floreciendo y dando fruto bajo el cuidado de su Señor. Así termina en el capítulo 14, el versículo 5 al 7. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio y hundirá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas, su gloria será como la del olivo y perfumará como el Líbano. Volverán a sentarse a su sombra, serán vivificados como el trigo y florecerán como la vid. Su olor será como de vino del Líbano. Concluyo diciendo lo siguiente, hermanos. El estado de infidelidad en el que cayó Israel puede darse en cualquiera de nosotros hoy. No tenga duda de eso. Y el mensaje de Dios es el mismo. Nuestra infidelidad es una punzada al corazón de Dios. Pero si se ha dado esa punzada, la respuesta final de Dios no es de repudio, sino de misericordia, porque su gracia nunca se acaba. Hay que decir con tristeza, porque tenemos que ser fieles a la historia. El regreso soñado de Israel no se dio. Israel no se acogió al llamado misericordioso de Dios por medio del profeta, sino que persistió en su pecado. Y apenas unos años después, en el 122, la desgracia anunciada por los profetas llegó. Y el gran imperio de Asiria vino y arrasó con el reino del norte en primer lugar. Y se los llevó a todos cautivos. Y yo digo, quiera Dios que tú, que aún estás en desobediencia, quiera Dios no imites ese mal ejemplo de Israel, de poner oídos sordos a la advertencia de Dios y a su mano de misericordia. Creo que Dios en esta mañana te ha mandado el mensaje. Ojalá que aproveches la oportunidad. Dios nos bendiga.